Recordando un poquitito antes, nosotros vimos algo muy importante con respecto a la curva IS. Ya recordemos eso primero, ¿cierto? Tenemos la curva IS. ¿Qué era la curva IS? Hay que a lo mejor recordar desde antes. Es importante eso. Recuerden que la curva IS nos habla una relación entre la tasa de interés y la producción, ¿cierto? ¿De dónde viene? Del ahorro, porque la curva IS es de la relación entre ahorro e inversión, ¿cierto? Y nosotros hemos visto que la tasa de interés tiene una relación, aquí está, aquí se crea la curva IS, ¿cierto? Si aumenta la tasa de interés, nosotros vamos a invertir menos, porque vamos a ahorrar más. Si invertimos menos, entonces se produce menos, ¿cierto? Afecta a la demanda agregada. Acuérdense de eso. Por lo tanto, se crea la curva IS, que es una curva en la cual existe una relación entre la tasa de interés y la inversión y ahorro, ¿cierto? Se llama curva IS porque la I es de inversión y la S de ahorro. Tuvimos la clase pasada recordándolo. Ahora veamos el tema de la curva LM y cómo se crea la curva LM. Primero, es importante saber cuánto dinero yo voy a tener en efectivo. ¿De qué dependerá de cuánto dinero yo tengo en efectivo? ¿Cuánto dinero yo tengo constante, sonante en mi poder? ¿De la renta? Va a depender de cuánto dinero gano de la renta, Ujú. correcto. ¿De qué más? El tema de los intereses, o sea, de los impuestos, porque se van a ir disminuyendo, pues. Tiene que ver Va el a ir impuesto, disminuyendo la renta. la renta disponible, ¿cierto? Ujú. Dejémoslo con la renta disponible. ¿De qué más? ¿De qué más dependerá? Bueno, como sale aquí, la última opción también depende de la tasa de interés. ¿Ya? También depende de la tasa de interés. Eso es algo muy, muy importante. Obvio que depende de la tasa de interés, porque si nosotros no tuviésemos tasa, vamos a explicarlo ahora, ¿ya? Pero la tasa de interés, al final de cuentas, recuérdenlo ustedes que es el pago, ¿cierto? De tener o no dinero en efectivo, ¿ya? De tener o no dinero en efectivo. Vamos a ver cuál es la relación con respecto a la tasa de interés y el dinero en efectivo. La relación LM, ¿cierto? Es una relación, son relaciones de equilibrio con respecto a la oferta de dinero y a la demanda de dinero. ¿Cuánto dinero se ofrece? ¿Cuánto dinero se demanda? Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? ¿Cuánto dinero se ofrece y cuánto dinero se demanda? Eh, Ahora, pensemos, tenemos que pensar sí o sí en el dinero como, eh, como si fuese un bien o servicio, ¿ya? El dinero entonces es como si fuese un bien o servicio. ¿Cuándo yo demandaré más dinero? ¿Cuándo demandaré menos dinero? Si esto fuese un bien o servicio, ¿cierto?
tiene que ver con el precio que este tiene. ¿Ya? Tiene que ver con el precio que tiene. Por lo tanto, quiero que entendamos algo muy importante. Las personas demandan dinero para dos cosas muy importantes, que es para comprar, por ejemplo, o para ahorrar. Tenemos esas dos opciones, ¿cierto? Las personas demandan dinero para comprar o las personas demandan dinero para pagar. Por lo tanto, si yo demando dinero, demando tener dinero, es para comprar, ¿cierto? Por lo tanto, pensémoslo de esta forma. Si la tasa de interés aumenta, ¿ya? Veamos la relación con la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, yo voy a demandar una cantidad de dinero diferente. Porque si la tasa de interés aumenta, ¿cierto? Yo voy a demandar una cantidad de dinero distinta, ¿ya? Dentro de la economía. Pero como no existe más dinero, las personas no fabrican dinero en sus casas, ¿cierto? No hay más dinero. Como no hay más dinero, entonces lo que sucede es que se ajusta mediante la tasa de interés. Parecería como muy enredado esto que estoy explicando. Intentaré explicarlo a lo mejor de otra, pero se entendió, ¿no? A lo mejor se entendió bien al principio, no lo sé. Profe, ¿lo podría repetir de nuevo? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Veamos qué sucede cuando aumenta un aumento de la renta. Tengo más ingreso, en otras palabras, ¿cierto? Aumentó la renta. Tú, Ignacia, me habías dicho que sucedía algo, ¿cierto? ¿Qué sucedía cuando aumenta la renta? Se me olvidó, profe. Pero la gente iba a demandar más dinero. Algo así era, ¿o no? La gente demanda más dinero. Eso era, ¿o Algo no? así. Pero estamos viendo de la oferta. No me confunda, por favor, con la demanda. ¿Cuál era la pregunta? Oh, esta Ignacia. Si aumenta la renta, ¿qué pasa con la oferta de dinero? También va a aumentar. También va a aumentar. Buena, puede ser. También va a aumentar. Si aumenta entonces la oferta de dinero, si yo tengo disponible más dinero, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, hay más dinero, hay una mayor renta, ¿ya? Esa renta, es cierto, yo tengo esta curva de demanda de dinero, esta curva de demanda de dinero, ¿ya? MD, de demanda, ¿ya? Si aumenta la demanda de dinero, fíjense, ¿cierto? La oferta de dinero, ¿quién me ofrece dinero dentro de la economía? Existe solamente una institución que me ofrece dinero. En este caso es el Banco Central. No hay otra institución, ¿ya? Solamente el Banco Central. Por lo tanto, ¿cuánto dinero circula en la economía? Eso lo determina el Banco Central. Por lo tanto, ante una mayor demanda, ¿cierto? Una mayor demanda de dinero, ante la misma oferta, porque la oferta es esta línea que es 100% vertical, ¿cierto?
Tenemos un equilibrio de A, pasamos a A'. Simplemente si aumenta la oferta, perdón, la demanda de dinero, aumenta también, produce un aumento de la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés. Si se demanda más dinero, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo nace la curva LM, ¿ya? Si aumenta la demanda de dinero, también aumenta la tasa de interés del mercado. Eso produce entonces, recuérdenlo ustedes, si aumenta las tasas de interés con respecto a la curva LM, que es la oferta de dinero, ¿cierto? Ante mayor tasa de interés, también existe mayor cantidad de renta. ¿Ya? Esta es la curva LM, recuerden que es la combinación que existe o la relación que existe entre las tasas de interés y la renta, el PIB, ¿cierto? El Producto Interno Bruto. Bien, el Producto Interno Bruto. Bien, por eso a veces la LM cuesta un poquitito entenderla, por eso era necesario que ustedes pudiesen haber investigado un poquitito acerca de eso, ¿cierto? No sé si se entendió, lo explico de otra forma. Sí, o si se Sí, entendió, profe. dígame. ¿Sí se entendió? No se entendió. No. Ya, excelente. Bueno, de nuevo, ¿ya? ¿Cuánto dinero existe en la economía? Imagínate que en todo Chile se está circulando 1.000 pesos. Voy a poner un número cortito porque si no ya. ¿Quién imprimió esos 1.000 pesos? Esa oferta de dinero está entregada por el Banco Central, ¿cierto? El Banco Central. Oferta de dinero. Por lo tanto, son 1.000 pesos. Cuando yo pongo MP, la verdad que es dinero real, porque es la cantidad de dinero dividido por los precios, ¿ya? Para que sea en términos reales y no en términos nominales, ¿ya? Para que sea en términos reales y no en términos nominales, ¿ya? Pero por ahora basta con entender que ¿quién ofrece dinero dentro de la economía? Bueno, la única persona que ofrece dinero dentro de la economía es el Banco Central, nadie más. Por lo tanto, esta es la cantidad de dinero que hay, ¿cierto? El dinero se intercambia, pasa de una mano a otra, pero en todo el país sigue habiendo la misma cantidad de dinero, ¿ya? Sigue habiendo exactamente la misma cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en el caso que aumenta, perdón, me fui, aumenta el Producto Interno Bruto. Si aumenta el Producto Interno Bruto, ¿qué va a suceder con la demanda de dinero? También va a aumentar, ¿ya? La demanda de dinero también va a aumentar. Imagínense que antes producíamos 50 sillas y ahora, bueno, no le pongamos en cantidad. Antes producíamos 1.000 millones y ahora producimos 1.200 millones. 1.200 millones, ¿cierto? Entonces, estamos produciendo mucho más. Aumentó el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Lo que produce un aumento en la demanda de dinero. Si aumentó el Producto Interno Bruto, también se está demandando más dinero. ¿Ya? Esto es en el mercado financiero, obviamente, ¿cierto? Si se demanda más dinero, también el precio del dinero, que al final es la tasa de interés, aumentará. Bien, la tasa de interés aumenta,
ante un aumento del Producto Interno Bruto. O sea, al final eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, si aumenta el Producto Interno Bruto, también aumenta la tasa de interés. Y eso es lo que nosotros vemos evidenciado en la curva LM. Ante un aumento en el Producto Interno Bruto, aumenta la tasa de interés. La curva LM es una relación entre el Producto Interno Bruto y la tasa de interés con respecto a la oferta de dinero, al dinero que existe. Este es el mercado financiero. Recuerden que antes nosotros estábamos viendo el mercado de bienes y servicios. La curva IS es el mercado de bienes y servicios. No, este es el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Este no, este es el mercado financiero, el mercado del dinero. Dentro de un país, ¿quién produce dinero? Produce dinero solamente el Banco Central. El Banco Central es quien determina la oferta monetaria. MS es la oferta monetaria. S es de oferta y M de money, ¿cierto? La oferta monetaria. ¿Quién demanda dinero? Que es esta curva, ¿cierto? ¿Quién demanda dinero? Las personas. Las personas demandan dinero para poder comprar o para poder ahorrar. Las personas demandan dinero. Por lo tanto, si aumenta el Producto Interno Bruto, las personas demandarán más dinero o necesitarán más dinero o tendrán más dinero, en otras palabras. ¿Cierto? Necesitan tener más dinero. En posesión, a eso es lo que yo me refiero. No es que lo tengan en sus bolsillos, a eso es lo que yo voy. Ojo con eso. Siguiente ejemplo. Entonces yo producía $500,000, ahora produzco 600,000, ya, de 500,000 aumenté a 600,000, entonces aumenté mi Producto Interno Bruto. Pero también al aumentar el Producto Interno Bruto, recuerden que aumentan mis ingresos. Por lo tanto, yo estoy demandando más dinero. Al aumentar mi ingreso, aumento la demanda de dinero, que es esta. Bien, entonces en este gráfico yo estoy identificando el mercado del dinero, ¿cierto? Y el mercado del dinero funciona de esta manera. Si aumenta el Producto Interno Bruto, la demanda de dinero aumenta. ¿Ya? Está, como lo vimos antes, aquí, ¿cierto? Lo que yo le estaba diciendo, ¿de qué depende que yo tenga más dinero o la demanda de dinero, ¿cierto? Va a depender de la renta, me dijeron ustedes. También va a depende del tipo de interés. Y yo le dije, está correcto, ¿cierto? Yo demando más o menos dinero dependiendo de la renta. ¿Ya? Entonces, si aumenta la renta, si aumenta el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Aumenta la demanda de dinero. Como la oferta es vertical, ¿cierto? Esto produce, ese aumento de la demanda de dinero aumenta la tasa de interés. Recordemos que es donde se encontraba la curva IS, es una relación entre la tasa de interés y el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en esa misma recta nosotros podemos encontrar la curva LM, que es una relación entre la tasa de interés y el Producto Interno Bruto. Ya vimos lo que sucede. Cuando aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta la tasa de interés. Esa relación entre el Producto Interno Bruto y la tasa de interés, visto desde el punto de vista del mercado del dinero, es lo que marca la curva LM. LM, mercado del dinero, ¿ya? O liquidez money, ¿cierto? Liquidez. O quedó mejor explicado, ¿no? ¿O falta todavía? Por mi parte, profe, lo entendí.
Ah, estamos mejor entonces. Estamos mejor. Sí. Ya. Ustedes no hicieron la tarea, las pillé a todas, ¿cierto? Bien. Entonces, ya hemos encontrado la curva LM. ¿De dónde sale la curva LM? Del mercado del dinero. ¿De dónde sale la curva IS? Del mercado de bienes y servicios, que fue lo que nosotros vimos en la clase pasada. Ya, ojo con eso, son cosas distintas. Por lo tanto, ¿cuándo cambia o cuándo se traslada la curva LM hacia abajo o hacia arriba? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando cambia, ¿cierto? Como pueden ver aquí, M, o cuando cambia P. ¿Ya? Es decir, cuando cambian los precios, ¿ya? El nivel de precio, o cuando existe un aumento o una disminución de la oferta monetaria. ¿Ya? Voy a intentar explicar. Imaginemos que yo tengo aquí una oferta monetaria, ¿cierto? Y aquí tengo una demanda monetaria, curva de demanda, ¿cierto? Aquí tengo la tasa de interés y aquí tengo la demanda monetaria. Money partido por los precios, ¿para qué? Para que esto sea el nivel, la oferta monetaria real, ¿cierto? Es decir, cuánto dinero real hay, ya para que no influyan los precios. Es por eso que está dividido en P. Bien. El Banco Central podría hacer lo siguiente. El Banco Central podría decir, ahora yo no voy a andar trayendo, por ejemplo, en toda la economía 10 billetes o 10 pesos, sino que el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Imprime billetes. Puede ser una opción que el Banco Central haga. Entonces lo que hace inmediatamente el Banco Central dice, ahora van a haber 15 billetes circulando en toda la economía. Se traslada entonces, ¿cierto?, la oferta monetaria. ¿Qué produce eso en la curva LM? ¿Cierto? Como ustedes lo pueden evidenciar, ante la misma, ahí va la curva LM, ¿cierto? Ahí está la curva LM, ¿ya? Entonces, aquí está la tasa de interés y aquí está el Producto Interno Bruto. Entonces, ante el mismo Producto Interno Bruto, exactamente el mismo Producto Interno Bruto, la tasa de interés cambió, la tasa de interés bajó, ¿cierto? El Producto Interno Bruto aquí no cambió. Por lo tanto, es este Producto Interno Bruto, no cambió para nada, pero la tasa de interés sí bajó, ¿cierto? Podemos ver que la tasa de interés ahora es esta, la amarilla. Por lo tanto, en este punto pasa mi nueva LM prima, bien, a una tasa de interés menor. Este es el caso cuando se traslada la curva LM. ¿Cuándo se traslada la curva LM? Cuando yo tengo una política fiscal en la cual el Banco Central o aumenta o el caso contrario, ¿cierto? También puede disminuir la oferta monetaria, ¿ya? O aumenta la oferta monetaria o disminuye la oferta monetaria. El Banco Central puede tomar esas dos decisiones, ¿cierto? Si aumenta el Producto Interno Bruto, produce otro efecto. El Producto Interno Bruto tiene un efecto aquí, ¿cierto? Esto depende del Producto Interno Bruto, en la demanda monetaria. Si aumenta el Producto Interno Bruto, la demanda monetaria aumenta también, lo que produce simplemente que se traslade sobre la línea LM. Sobre la línea LM. ¿Ya?
Entonces, este es un traslado de la curva de demanda que está explicado aquí, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió aquí, exactamente lo mismo. Es decir, aquí podría haber sucedido un aumento de la oferta monetaria, que fue el ejemplo que yo puse en la pizarra. Aumentó la oferta monetaria, que produce un desplazamiento hacia abajo de la curva LM, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo cuando reduce el nivel de precios, también pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Todas estas contracciones, es decir, hacia abajo, ¿cierto? De- y todo lo contrario, desplaza la curva LM hacia arriba, ¿cierto? Es decir, una disminución de la oferta va a disminuir, va a reemplazar y desplazar hacia arriba, ¿cierto? Hacia el otro lado. Es decir, una contracción es hacia arriba, ¿cierto? Una expansión es hacia abajo. Bien. Esos son los desplazamientos. Resumiendo entonces lo de la curva LM y después del resumen unas consultas quedan ahí disponibles. Tenemos equilibrio en el mercado financiero. Existe equilibrio en el mercado financiero. El mercado financiero es el mercado del dinero, ¿ya? Por lo tanto, la oferta monetaria está representado por el Banco Central, ¿cierto? Que entrega dinero en la economía. Ese es el dinero que existe. La demanda de dinero está identificado por las familias. Las familias y las empresas demandan dinero, ¿cierto? El banco ofrece dinero, el Banco Central, y las familias demandan dinero. Ese dinero lo demandan para principalmente comprar. También existen otras particularidades de la demanda de dinero. La demanda de dinero está también destinada a otras cosas, pero por ahora para comprar. Un tema de seguridad, por un tema de especulación, también por hartas cosas que después nosotros veremos. Pero por ahora se demanda dinero para comprar, ¿cierto? Si aumenta el Producto Interno Bruto, voy a demandar más dinero porque aumenta las compras, ¿cierto? Aumenta el consumo. Entonces, si aumenta el Producto Interno Bruto, voy a demandar más dinero. Se traslada, ¿cierto? Voy a demandar más dinero. Ante una mayor demanda de dinero, ¿cierto? También aumenta la tasa de interés. Ahí entonces esa relación es lo que nosotros entendemos como curva LM, ¿cierto? La curva LM se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué, de una contracción monetaria, se desplaza hacia arriba, por ejemplo. De una expansión monetaria, se desplaza hacia abajo. ¿Ya? Esas políticas se llaman políticas monetarias. ¿Quién toma políticas monetarias dentro de un país? Es el Banco Central. El Banco Central, el que determina y dice, voy a producir más dinero, voy a fabricar más dinero para que exista más dinero circulando. O voy a sacar dinero de circulación para que exista menos dinero circulando. El equilibrio. Es decir, en otras palabras, el equilibrio de la curva ISLM, ¿cierto? Es el equilibrio que se produce en ambos mercados. El equilibrio que se produce en el mercado de los mercados, el equilibrio en los mercados financieros es toda la curva LM, ¿cierto? Aquí está el equilibrio en todos en los mercados financieros. Y el equilibrio en los mercados de bienes y servicios está representado por la curva IS, que es esta otra. La unión o intersección entre ambos es entonces lo que marca la tasa de interés de equilibrio. Esto es algo muy importante. ¿Quién determina entonces la tasa de interés? La tasa de interés de equilibrio lo determina la intersección entre la curva LM y S. Determina la tasa de interés de equilibrio. Oh, perdón, me fui. La tasa de interés de equilibrio. ¿Por qué es necesaria una tasa de interés de equilibrio? Porque si la tasa de interés baja mucho, claro, fíjense que si baja mucho la tasa de interés, es una gran
motivación a poder, eh, a poder invertir más, ¿cierto? Las personas no van a ahorrar, por lo tanto las personas sí van a invertir. Aumenta la inversión, ¿cierto? Aumenta mucho la inversión. Pero si baja la tasa de interés, también produce efecto en el otro mercado, en el mercado financiero. Tiene efectos, por lo tanto, la tasa de interés en el mercado de bienes y servicios, que va a aumentar, ¿cierto? La inversión, y eso va a hacer aumentar el PIB. Nosotros queremos eso, que aumente el PIB, ¿cierto? Pero si baja la tasa de interés, también las personas van a tener, ¿cierto?, menos demanda de dinero. Y con menos dinero también se va a consumir menos, por lo tanto va a disminuir el Producto Interno Bruto. Fíjense cómo existe una relación de la tasa de interés en ambos mercados. En ambos mercados. Por lo tanto, la intersección de ambos es lo que se crea o marca la curva L, M y S, es lo que marca el mercado, el equilibrio de mercado de ambas, el mercado ISLM. ¿Ya? Si aumenta la tasa de interés, baja la producción. Si disminuye la tasa de interés, aumenta la producción de bienes y servicios. Pero también eso va acompañado, ¿cierto?, a efectos en el mercado financiero. Si se trasladan cualquiera de estas dos curvas, obviamente el punto de equilibrio también se encontrará en otro lugar. Obviamente el punto de equilibrio también cambia. Por ejemplo, ahora sí, el gobierno podría tener una política fiscal. Entonces, ¿qué hace una política fiscal? Contrae fiscalmente o se consolida fiscalmente, es decir, para poder reducir el déficit. Nosotros estábamos viendo, ¿cierto?, que el gobierno está gastando mucho. Entonces, ¿qué hace? Sube los impuestos. Puede hacer una política fiscal, ¿cierto? Al hacer eso, ¿qué va a suceder acá en este mercado? Al subir los impuestos o bajar el gasto, que es el mismo efecto, va a disminuir, ¿cierto?, el nivel de renta. Ante la misma tasa de interés va a disminuir. Por lo tanto, lo voy a explicar en una pizarra. Denme un segundito. Ya, voy a pegar aquí la diapo y voy a escribir encima de la diapo, a ver cómo nos sale, para ir explicando. Entonces, aquí tenemos esto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Una política fiscal. Imaginemos una política fiscal que aumentan los impuestos, entonces, ¿cierto? Aumentan los impuestos. Recuerden que un aumento de los impuestos en la curva IS, que es esta, ¿cierto?, hace que disminuya el Producto Interno Bruto. Recuerden que la demanda agregada es igual a consumo más inversión más gobierno. ¿Cierto? Si yo aumento los impuestos, ¿dónde se ve afectado esto? En que las personas van a consumir menos. Por lo tanto, disminuye la demanda agregada. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser una disminución en la curva IS. Por lo tanto, en este ejemplo, la curva IS también disminuirá, ¿cierto? Ahí, pasará por ahí. Si ante una política fiscal, fíjense, el gobierno hizo un aumento de los impuestos, ese aumento de los impuestos tiene un efecto en la demanda agregada. Obviamente va a existir más desempleo y todo lo que ustedes quieran decir, pero también tiene un efecto en la curva IS. Al tener un efecto en la curva IS, ¿cierto?, va a tener
un efecto en el mercado. Fíjense lo que va a suceder. La tasa de interés va a disminuir, pero también el Producto Interno Bruto de equilibrio disminuye. Y claro que disminuye, porque sabemos que aumentar los impuestos, ¿cierto?, produce una disminución en el consumo, y una disminución en el consumo, una disminución en la demanda, y una disminución en la demanda, una disminución en la producción, en el PIB, ¿cierto?, en el Producto Interno Bruto en equilibrio. Pero eso también produce entonces una disminución en la tasa de interés. ¿Se va entendiendo la historia completa o no? Eso es lo que está diciendo acá. La contracción fiscal, eso es lo que produce. Expansión fiscal, obviamente produce lo contrario, ¿ya? Estos impuestos afectan solamente a la curva IS, no a la curva LM. Por lo tanto, la curva IS se traslada hacia la izquierda, la curva LM queda exactamente igual, y aquí encontramos lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto? Un nuevo punto de equilibrio. Estamos aquí en el punto A'. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿los impuestos a qué curva afectaba? Los impuestos afectan a la curva IS. ¿Por qué? Ay. Porque los impuestos afectan al consumo, Ya. ¿cierto? Y Sí, la curva IS es explicada por la demanda agregada. sí, ya, ahora sí, gracias. ¿Ya? ¿Por qué afectan los impuestos al consumo? Porque el consumo ahora depende del ingreso disponible. Esa es la razón, ¿cierto? ¿Cuánto consumirán las personas? Consumirá lo que les queda después de impuestos. Ese es el ingreso disponible. Por lo tanto, si aumentan los impuestos, van a tener menos dinero para consumir. Por lo tanto, el consumo disminuye. Al disminuir el consumo, tiene efecto directo en la curva IS, se traslada a la izquierda. La curva LM no pasó nada, aquí no pasa nada. Por tanto, solamente se traslada la curva IS hacia la izquierda, lo que produce un nuevo punto de equilibrio, lo que nosotros estamos viendo en la pizarra, que es identificado por una menor nivel de Producto Interno Bruto y también una tasa de interés menor. ¿Cierto? Por lo tanto, si el gobierno quisiera reducir el déficit, porque nosotros vimos que ese era uno de los problemas económicos que existen, ¿cierto? Si reduce el déficit o intenta reducir el déficit de dos formas, o aumenta los impuestos o disminuye el gasto, tiene el mismo efecto, aquí, ¿será bueno o malo, creen ustedes eso? ¿Es una buena o mala decisión reducir el déficit gubernamental? Yo creo que depende si es un déficit cíclico o estructural. Buena, Maritza, explíqueme eso, por favor. Es que en el caso de que sea un déficit cíclico, el ¿Mm? gobierno no debería intentar reducirlo porque en algún momento van a tener un superávit. Correcto. Si es Pero estructural, si es estructural, cuando está muy sobre abajo de la línea, porque hay una parte en ¿Mm? que la curva sube igual, Sí, en la que está más abajo, es el sí, que deberían tratar de disminuir. pero aunque sea estructural, va a suceder entonces aquí una disminución de la producción, pues vamos a estar en desempleo, ¿sí o no? Aquí va a existir desempleo igual, pues. Mm. ¿Será bueno o no? ¿Qué crees tú? ¿Que exista desempleo? Sí, o está claro que es malo, pero ¿será buena la decisión o no? Porque es lo que estamos hablando. Si reduzco el déficit, ¿es buena o mala es bueno o malo esto?
para la Bueno, inversión. ahora entonces, hasta aquí, para nosotros, Es malo. tengo dos efectos. Hay desempleo y baja en el nivel, en la tasa de interés. Disminuye la producción y también disminuye la tasa de interés. Pero la tasa de interés, ¿tendrá algún efecto en otro ámbito? La tasa de interés tiene un efecto, a veces también en la inversión, ¿cierto? Como reduce, estamos viendo que reduce la producción, ¿cierto? Va a afectar al ahorro privado, a ese, ¿cierto? Al ahorro privado. ¿Ya? Aquí en una economía cerrada, si cae el ahorro privado, ¿cierto? Va a depender de qué tanto es el ahorro público, para saber qué es lo que pasa a nivel general. ¿Ya? Para nosotros ahora inversión no va a ser igual a ahorro. Inversión va a ser igual al ahorro privado más el ahorro público. Eso va a ser nuestro nivel de inversión. Porque no tan solo ahorran los ciudadanos o las empresas, sino que también ahorra también el gobierno. Es decir, puede existir superávit a nivel gubernamental y ese superávit, ¿qué se hace con ese dinero? Es parte del ahorro, ¿cierto? Ese se llama ahorro público. Ojo que cuando no existe superávit y existe déficit del gobierno, no hay ahorro, sino que hay deuda pública. También afecta a la inversión, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo tengo una reducción del déficit, estoy afectando directamente también a la inversión. Se supone que aumenta la inversión, ¿cierto? Este ejemplo que yo estoy poniendo acá, ¿qué produce la inversión si la tasa de interés disminuye? ¿Recuerdan ustedes que lo habíamos visto, no? Si la tasa de interés disminuye, ¿qué produce en la inversión eso? ¿Y por qué? El por qué me interesa más. ¿Cómo era la pregunta, profe? Si disminuye la tasa de interés, ¿tendrá eso algún efecto en la inversión? ¿Qué Sí. pasa? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Te acuerdas que lo vimos en la clase pasada? Parece, ¿o no? Yo creo que aumenta porque la gente ya no va a ahorrar. Correcto. La inversión aumenta. Tal cual. Por lo tanto, aquí en este caso, la inversión aumentaría. ¿Ya? La inversión aumentaría. Bien. En este caso, entonces, disminuye, ¿cierto? O se ve aumentado, ¿cierto? Disminuye la tasa de interés y eso hace que se vea aumentada la, la tasa, perdón, de inversión o el nivel de inversión dentro de un país. ¿Ya? Fíjense, yo creo que ustedes puedan entender que aquí en macroeconomía está todo, absolutamente todo interrelacionado. Por lo tanto, no tenemos un efecto inmediato final, sino que el efecto final se ve a largo plazo porque sigue afectando a variables y estas variables siguen afectando a otras variables. Entonces, veamos la historia larga, hasta el momento lo que nosotros hemos visto. El gobierno desea aumentar su gasto. Para aumentar el gasto, tiene que también aumentar los impuestos. Para aumentar el impuesto, las personas consumen menos. Las personas consumen menos, lo que implica una baja en el Producto Interno Bruto. Si baja el Producto Interno Bruto, se traslada la curva IS. Si se traslada la curva IS, crea un nuevo punto de equilibrio, por lo tanto hace bajar la tasa de interés. También existe un poco más de desempleo.
Pero hacer bajar la tasa de interés aumenta el nivel de inversión. El nivel de inversión al aumentar también hace, ¿cierto? Aumentar el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, quedaría algo intermedio. Sería el efecto final. ¿Por qué? Por el nivel de... Si yo tuviese una curva ISLM de esta forma, ¿qué efectos tendrán en el mercado, en el equilibrio ISLM, por ejemplo, un aumento en la propensión a consumir? ¿Quién me podría responder eso? Si aumenta la propensión a consumir. Recuerden ustedes, la propensión a consumir es esta C pequeñita, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumenta la propensión a consumir? ¿Eso tendrá algún efecto en la curva ISLM? Yo creo que sí. A ver, ¿qué pasaría? Expliquémoslo paso a paso. Paso a paso, pero se trasladaría la IS hacia arriba, que no sé cómo explicarlo, y la LM, ay, no sé cómo explicarlo, pero se trasladarían ambas curvas. Ya, aquí hay que explicarlo, hay que sí o sí saber explicarlo, ya. Entonces, vámonos aquí a este mercado. Aquí tengo la demanda agregada. ¿Qué pasaría con la curva de demanda agregada? Aumenta. Aumenta, Sí, pero aumenta la pendiente. la pendiente. Sería esa nueva curva de demanda agregada, ¿cierto? ¿Qué implicaría eso? Implicaría que, ¿qué es lo que aumenta también? El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto aumenta. Eso está claro, ¿cierto? ¿Vamos bien o no? Eso tiene una incidencia en la curva IS. Una incidencia en la curva IS. ¿Cómo se crea la curva IS? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada o no? Eso es importante. ¿Se acuerdan, chiquillas? ¿Cómo se crea a partir de qué se crea la curva IS? ¿Inversión y ahorro era o no? Sí, claro. Y entonces, ¿cómo cambia la curva IS en este ejemplo o no? Yo aquí tengo tasa de interés. Yo aquí tengo producción. En este ejemplo, esto continúa aquí hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En el ejemplo inicial, yo tenía esta tasa de interés con este nivel de producción. Ahora el nivel de producción cambió. El nivel de producción es mayor. Pero cambió la tasa de interés o no? En este No, ejemplo, sigue siendo la no. misma. Sigue siendo la misma. Muy bien. Por lo tanto, la verdad que ahora nos encontramos en ese punto. ¿Cómo es explicado que nos encontremos en ese punto? Porque la curva IS se trasladó hacia la derecha. Nos encontramos en una nueva curva IS. En esa curva IS nos encontramos en un nivel de producción mayor que el anterior. Por lo tanto, si aumenta la propensión marginal a consumir, vemos lo que sucede en el mercado de bienes y servicios, vemos que eso tiene un efecto en la curva IS y eso tiene un efecto entonces en este mercado. Si aumenta la curva IS, ¿cierto? Entonces el equilibrio del mercado cambia.
y nos encontramos en otro equilibrio. Aumenta el nivel de producción, estamos claros, ¿cierto? Aumenta el Producto Interno Bruto, pero fíjense lo que produce. El efecto final también es un aumento en la tasa de interés. Y entonces la tasa de interés aumenta. Bien, eso es lo que sucede, el simple cambio en, en la propensión marginal a consumir.